La niña que desafió al destino. Hola a todos y bienvenidos al canal donde aprendemos español a través de historias fascinantes. Si os gusta este contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna aventura. Hoy viajamos a 1919, a un pueblo polvoriento llamado Los Toldos. Allí, entre calles de tierra y techos de chapa, nació una niña llamada Eva María Ibarguren. Su historia comenzó bajo una sombra. Su padre, un hombre adinerado, abandonó a su madre y sus 5 hermanos, dejándolos en la pobreza. En aquella época, ser hija ilegítima era una marca imborrable. La sociedad lo señalaba. Las puertas se cerraban y el frío del invierno era menos duro que las miradas de desprecio. Pero Eva tenía algo que el destino no calculó: una voluntad de hierro. Desde los 7 años, mientras ayudaba a su madre cosiendo ropa ajena, aprendió que las lágrimas no llenaban platos vacíos. Las burlas de otros niños, los no repetidos, sembraron en ella una semilla de rebeldía. «Algún día seré importante», susurraba frente al espejo roto de su humilde casa, como si las palabras pudieran moldear el futuro. A los 15 años, algo estalló dentro de Eva. Una noche, tras ver a su madre llorar por el pan faltante, tomó una decisión audaz. «Buenos Aires», repetía mientras empaquetaba sus pocas pertenencias en una maleta de cartón. La estación de tren, con su vapor y silbatos, fue testigo de su primer acto de desafío. Subió al vagón con manos temblorosas, pero ojos secos. El paisaje cambiante tras la ventana reflejaba su propia transformación, de víctima del destino a arquitecta de su propia leyenda. ¿Lograría esa campesina sin nombre convertirse en alguien? Eso, queridos amigos, es solo el principio del huracán llamado Evita. Un tren hacia Buenos Aires. El sueño de una actriz. El tren rugió como un animal herido al entrar a la estación Constitución. Eva apretó contra su pecho la maleta de cartón, su única compañera, mientras observaba, a través del vidrio sucio, aquella Buenos Aires que devoraba sueños y escupía leyendas. Era 1935, y la ciudad brillaba con luces falsas. Carteles de cine donde reinaban actrices esbeltas. Cafés donde poetas discutían de tango, y teatros cuyas puertas se cerraban para quienes olían a pobreza. Los primeros meses fueron un laberinto de pensiones frías y miradas desconfiadas. Trabajó como costurera en talleres oscuros, donde las agujas dejaban marcas más profundas que el hambre. Sirvió cafés en bares de mala muerte, sonriendo a clientes cuyas manos accidentalmente rozaban su cintura. Las calles, que en su imaginación eran de oro, resultaron estar pavimentadas con promesas rotas. Pero Eva tenía un arma secreta: su voz. No la que usaba para pedir trabajo, sino esa que emergía en noches solitarias, leyendo a Shakespeare frente al espejo de una pensión. «Algún día me escucharán», repetía, mientras practicaba expresiones con una vela como único reflector. Pasaron años de lucha en la pobreza, hasta que a los 16 años la suerte giró su rostro. Durante una audición para Radio Belgrano, ocurrió lo imposible. Al director le tembló la mano al anotar Eva Duarte para un papel secundario. No era por su técnica, rudimentaria, sino por ese fuego en la mirada que atravesaba micrófonos y prejuicios. Pronto su nombre danzó en carteles de radioteatro. Interpretaba a reinas, campesinas, mujeres que sufrían y amaban con una intensidad que hacía llorar a las amas de casa. El micrófono,
se convirtió en su amante. Le susurraba canciones de éxito a medianoche, y al amanecer la dejaba vacía, preguntándose si sería suficiente. En 1943, mientras grababa un melodrama sobre amores prohibidos, un rumor sacudió el estudio. Llega el coronel Perón. Eva, ajustándose el vestido prestado que usaba para interpretar a una aristócrata, ni siquiera pestañeó. ¿Qué le importaba un militar más? No sabía que el destino, ese viejo enemigo, acababa de subir al escenario. El encuentro que cambió la historia. Eva y Perón. El encuentro que cambió la historia. Eva y Perón. Enero de 1944. Buenos Aires hervía con el calor del verano y el rumor de cambios políticos. Eva, ahora una actriz de radio reconocida, caminaba por Corrientes Street con un vestido blanco que brillaba bajo el sol. La radio le dio voz, pero un hombre le daría poder. Esa noche, en el Luna Park, abarrotado, se organizaba un evento para las víctimas de un terremoto. Entre periodistas y políticos, Eva coordinaba a los artistas con su energía habitual. De repente, el murmullo de la multitud se detuvo. Un hombre alto, de uniforme militar y mirada magnética, entró al recinto. Juan Domingo Perón, secretario de Trabajo, avanzó entre aplausos. Sus ojos se encontraron al mismo tiempo que las manos. Cuando Eva le entregó un clavel rojo para la colecta, Perón no soltó su mano. Hace tiempo que escucho sus discursos en la radio, señorita Duarte, dijo. Eva, normalmente segura, sintió que el suelo temblaba. Y yo sus promesas de justicia, coronel, respondió con una sonrisa que escondía cálculo y admiración. A partir de esa noche, se volvieron inseparables. Perón enseñaba a Eva sobre sindicatos y política. Ella le revelaba el dolor real de los trabajadores. En las reuniones, mientras los ministros hablaban de números, Eva interrumpía. ¿Saben cómo huele una casa sin comida? Los obreros comenzaron a llamarla Evita, y Perón vio en ella el puente hacia el pueblo. En octubre de 1944, durante una gira por el país, su avión casi cae por una tormenta. Mientras el piloto luchaba con los controles, Eva apretó la mano de Perón. «Si morimos, que sea juntos», gritó sobre el rugido de los motores. Esa frase selló un pacto. No eran dos personas, sino una revolución hecha carne. Al bajar del avión, Eva miró a las multitudes que los esperaban. Por primera vez, no eran los aplausos para la actriz, sino para la compañera de Perón. La niña de los toldos había encontrado su destino, y Argentina estaba a punto de cambiar para siempre. La voz de los que no tenían voz. Buenos Aires, 1946. El pueblo celebraba la presidencia de Perón, pero en las fábricas y conventillos un rumor crecía. Eva no se esconde en palacios. Y era cierto. Cada mañana, la primera dama salía sin escolta, abrazando niños con paperas, escuchando a obreros en huelga, tomando notas de viejas que pedían zapatos. «No soy más que ustedes», repetía, y en sus ojos brillaba la misma rabia de cuando era Eva María, la niña ilegítima. Su oficina se convirtió en hospital de esperanzas. Campesinos viajaban días enteros para tocar su mano. «Díganme lo que nadie quiere oír», ordenaba a sus secretarios, acumulando cartas con manchas de lágrimas y barro. Los políticos burlones la llamaban «esa mujer», pero los descamisados encontraron en su voz
un megáfono celestial. Las radios fueron su arma favorita. A las 8 p.m., toda Argentina se paralizaba. Compañeros, comenzaba, y hasta los perros callaban. Hablaba sin guiones, con la gramática rota de los pobres. Sus discursos no eran palabras, sino abrazos colectivos. Los derechos no se piden de rodillas, se toman con las manos. Cuando anunció el voto femenino, miles de mujeres quemaron delantales en plazas públicas. Pero su lucha tenía enemigos poderosos. En el Congreso, diputados de corbata fina rechazaban leyes para obreros. Eva respondió con teatro callejero. Llevó a niños descalzos al recinto. Mostró ropa interior remendada de viudas. La vergüenza es de ellos, no nuestra, gritaban las pancartas. En 1947, tras meses de presión, se aprobó la Ley de Derechos Laborales. Esa noche, ella bailó un tango con un albañil en la Plaza de Mayo. Su frase, "Donde hay una necesidad, nace un derecho", se grabó en fachadas de hospitales y escuelas. Pero cada victoria tenía costo. Mientras repartía juguetes en villas miserias, sus manos empezaron a temblar. El cáncer avanzaba en silencio, como los odios de sus enemigos. Pero Evita, la niña que conocía el hambre, tenía demasiado por hacer. El pueblo necesitaba pan, sí, pero también dignidad. Y ella sería quien los alimentara. Próximo capítulo. Cuando los libros y máquinas de coser se convirtieron en armas contra la desigualdad. Fundación Eva Perón. Pan, libros y esperanza. En 1948, Buenos Aires olía a pan recién horneado y tinta de libros nuevos. Eva, con su traje blanco ya menos brillante por las noches sin dormir, inauguraba la fundación que llevaría su nombre. No es caridad, aclaraba mientras repartía máquinas de coser a viudas. Es justicia disfrazada de amor. La Fundación Eva Perón fue un huracán de solidaridad. En sótanos de hospitales, donde antes solo había silencio, ahora sonaban risas de niños vacunados. Camiones cargados de colchones perseguían al invierno por las villas miserias. Pan no era metáfora. Cada semana salían hornos comunitarios con 200.000 hogazas. Pero Eva sabía que el hambre tiene muchas caras. Abrió escuelas donde obreras analfabetas aprendían a leer entre turnos de fábrica. Los libros son llaves, decía al entregar manuales con su foto en la portada. Para ella, educar era su versión. Cada niña que escribía su nombre era un golpe al destino. Los talleres de la fundación convertían lágrimas en herramientas. Mujeres cosían uniformes escolares, mientras escuchaban lecciones de historia. Campesinos recibían tractores junto con folletos de derechos laborales. Hasta los juguetes eran armas, muñecas con vestidos de enfermera. Camioncitos pintados como ambulancias. La oligarquía rugía. Gasta el dinero del pueblo en pobres, ironizaban en diarios elegantes. Eva respondía con acciones. Cuando un terrateniente quemó donaciones, ella construyó una ciudad infantil en sus tierras expropiadas. Cada noche, en su oficina llena de cartas con huellas dactilares, Eva marcaba listas. 100 becas para Santiago. 50 máquinas de tejer para Tucumán. Sus manos, ahora delgadas y pálidas, seguían firmando decretos entre ataques de tos. La fundación fue su cuerpo extendido. 500.000 zapatos al año, 12 hospitales, 1.000 escuelas. Pero más que números, creó algo peligroso: esperanza convertida en derecho. Cuando una anciana le gritó "Gracias, Evita", ella corrigió:
No me des las gracias, exige. El próximo capítulo comenzaba con un grito de millones de mujeres. El voto sería su nueva herramienta. Chuck. La batalla por el voto femenino. Buenos Aires, 1947. El aire olía a tinta y revolución. Eva, con la salud frágil pero la voz intacta, lideraba una tormenta de dignidad. El sufragio femenino. No mendiguemos derechos, tomémoslos, gritaba en plazas repletas de mujeres con pañuelos blancos. Los enemigos eran fuertes. Diputados conservadores reían en el Congreso. ¿Votar? Ellas deben cuidar ollas. Eva respondió con estrategia de guerra. Organizó brigadas femeninas que recorrían el país en trenes pintados de violeta. Campesinas analfabetas firmaban peticiones con huellas dactilares. Obreras tejían banderas con consignas subversivas. En septiembre, llegó el momento clave. Eva entró al hemiciclo con un maletín que pesaba más que su cuerpo. 500,000 firmas de mujeres. Aquí late el corazón de Argentina, declaró, desparramando papeles sobre el escritorio del presidente. La ley 13.010 se aprobó el 23 de septiembre, pero la verdadera victoria ocurrió en las calles. Miles abrazaban a extrañas. Niñas jugaban a votar con boletas de mentira. El 11 de noviembre de 1951, la historia estalló en colores. Millones de mujeres formaron filas ante urnas, muchas llevando fotos de Evita en el pecho. Ella, ya en silla de ruedas y pálida como la luna, votó sonriendo. Cada papeleta era un puño cerrado contra el olvido. Los periódicos llamaron el milagro peronista, pero Eva sabía la verdad. No hubo milagro, solo mujeres sembrando semillas de rebeldía. Esa noche, mientras quemaban su efigie en barrios ricos, millones de madres contaron a sus hijas cómo se conquista un futuro. La batalla terminaba, pero la guerra por la igualdad, esa apenas comenzaba. El último discurso, una rosa en la tormenta. El 1 de mayo de 1952, Buenos Aires amaneció con nubes grises. Eva, ahora esqueleto frágil bajo vestidos de seda, se aferraba al balcón de la Casa Rosada como una rosa contra el viento. El cáncer le devoraba las fuerzas, pero no la voz. «Compañeros», gritó ante 2 millones de almas en la Plaza de Mayo. Su tono, antes fogoso, ahora era susurro amplificado por micrófonos. La multitud contuvo el aliento. Cada palabra costaba sudores fríos. Llevo en el cuerpo todas las heridas de mi pueblo. Las manos enguantadas temblaban al señalar hospitales construidos, escuelas inauguradas. No les pido que me recuerden. De pronto un espasmo. Perón la sostuvo discretamente, pero ella se liberó. Mi único dueño es el pueblo. Esa noche, en cama con su máquina de escribir, redactó testamento político entre transfusiones. Si muero, vestid mi cuerpo con la bandera de los humildes. Los diarios oficiales mintieron. Evita descansa, pero en villas miserias, mujeres encendieron velas frente a su foto. El 26 de julio, a las 20:25, Argentina se detuvo. Radios interrumpieron programación. Evita ha entrado en la inmortalidad. En calles, obreros rompieron overoles golpeando máquinas. Niños guardaron juguetes de la fundación como reliquias. Pero la rosa seguía floreciendo en clandestinidad. Bajo dictaduras futuras, cuando decir su nombre era peligroso, mujeres cosían, Evita vive, en ropa interior. Obreros tatuaban su rostro en el pecho. Su último discurso, grabado en discos piratas,
se escuchaba en sótanos, fantasmas de esperanza contra la tormenta. La niña de los toldos, al fin, se volvió eterna, no en mármoles fríos, sino en cada grito de justicia que repite, hasta la victoria siempre. Mitos y verdades, el legado que nunca murió. Tras su muerte, en 1952, Evita se convirtió en leyenda, y en campo de batalla, sus enemigos quemaron hospitales con su nombre, borraron fotos oficiales, prohibieron hasta pronunciar Eva Perón en escuelas. Pero cuanto más lo intentaban, más fuerte crecía el mito. Los pobres escondían sus retratos bajo tablas del suelo, rezaban a Santa Evita en capillas clandestinas. La verdad era incómoda para todos, ni ángel ni demonio, sino una mujer que convirtió su rabia en motor de cambio. Cuando robaron su cuerpo momificado, en 1955 para ocultarlo en Europa, no sabían que su ausencia la haría omnipresente. Campesinos decían verla caminando de noche repartiendo pan. Madres juraban que curaba a niños enfermos. Los hechos históricos son fríos. Su fundación ayudó a 4 millones de personas. El voto femenino transformó la política argentina. Pero el legado real late en lo invisible. Durante la dictadura de 1976, obreros tatuaban Evita vive en códigos secretos. Hoy, cuando una manifestación feminista corea sus frases o un sindicato exhibe su foto, la niña de los toldos sigue hablando. Mito, que murió joven para ser eterna. Verdad, su lucha por dignidad sigue viva donde haya un niño hambriento, una mujer sin derechos, un trabajador explotado. Como dijo Borges, Eva Perón es inmortal, yo en cambio tendré que morir. La paradoja final, aquellos que intentaron convertirla en polvo, solo lograron multiplicarla en el viento.